A ver, de Burgos. Levanta la mano. Asturias, Vizcaya, Cantabria, Madrid, enhorabuena y gracias por haber venido y por estar este día también juntos. Cuando a veces reflexionamos ya desde esta edad y miramos hacia nuestra juventud o hacia la historia que Dios ha ido haciendo en nuestra vida, pues yo me doy cuenta que lo más importante es el cariño que nos hemos podido tener ya en la juventud y en otros tiempos. Y que ahora cuando nos encontramos es lo que queda, ¿eh? El cariño, el amor y la alegría de poder sentirnos hermanos. Y yo quería compartiros lo que dice en San Pablo, en Corintios 13, ¿no? Cuando habla del himno al amor, que dice, y lo más importante es el amor. Que eso es lo que siga creciendo en nosotros, en toda nuestra historia, ¿eh? En el camino de Jesús. Vamos a pedirle a estos tres amigos que nos cuenten un poco de su vida y milagros, más o menos en unos 10 minutos o el tiempo que ellos quieran, si no se pasan demasiado, que nos cuenten quién es él, qué hace actualmente, quién fue, si se atreve, y en fin, cosas de este tipo. Me imagino que si estoy es un poco por representar a la ala católica, ¿no? Que fue la minoritaria dentro de las comunidades, pero que también ha sido muy importante. Mucho más importante quizá lo que algunos de los que estáis aquí creéis, ¿eh? Yo llegué tarde a las comunidades, llegué en el año 77 y no fue en Burgos, fue en Torlavega. Yo estaba un día en el buzón de la Plaza de Cuatro Caminos en Torlavega, que todavía existe hoy, la llamada Plaza de los Chones, los Torlavega la llamamos así. Y estaba con un compañero mío de Corrales que se llamaba Chuchi, del instituto, y estábamos hablando y de pronto Chuchi me dijo, joder, los carismáticos. Yo dije, ¿cómo has dicho? Dice, los carismáticos, joder. Y yo digo, ¿qué es eso? Fue la primera vez en mi vida, que yo oí la palabra carismático, ¿no? Nunca antes la había oído, ¿no? Y los carismáticos eran otro chico y Jero, ¿no? Que venían de frente. Y yo digo, ¿pero quiénes son esos? ¿Qué pasa? Y dicen, no, nos van a dar una chapa ya. Y efectivamente, o sea, así fue. Empezaron a darnos la chapa. El otro chico se emparejó con Chuchi, que en cuanto pudo, dijo, bueno, es que el autobús para Corrales sale y le pierdo, y se fue. Y el otro chico también se fue, y yo me quedé con Gero, ¿no? Y bueno, yo no me acuerdo mucho de aquella conversación, duró como 2 horas, pero sí que recuerdo que Gero me preguntó directamente si yo había tenido una experiencia real con Dios, ¿no? Y yo dije, una experiencia real con Dios. Pero digo, ¿pero tú la has tenido? Y me dijo, sí, yo la he tenido, en la garita de Corrales. Que es un monte que hay en Corrales, ¿no? Digo, ¿tuviste una experiencia con Dios en la garita de Corrales? Decía, sí, iba yo andando por ahí y el Señor me descendió y me habló y tal. Y yo le miraba así con una cara diciendo, ya. ¿Y qué te dijo? No, pues que me amaba y tal. Y tú has tenido experiencia, ¿no? Y yo digo, no, yo si no esas cosas no he tenido. Y así empezó mi historia. Ahora aquella tarde, era una tarde que yo recuerdo que yo vivía en Barrera, que es un barrio de Torlavega, y había ido al centro a echar una carta a una novia francesa que me había echado un campamento ese verano. Esa tarde cambió mi vida, fue la tarde más importante de mi vida. Lo digo ahora que han pasado casi 50 años, 48 años. Por eso en la vida nunca se sabe lo que te espera, ¿no? Me acuerdo que me invitó a una oración, no fui, pero me volvió a llamar por teléfono porque le había dado mi número de teléfono, ¿no? Me dijo, mira, yo me voy a ir a Motrico, yo no sabía dónde estaba, me dice, yo me voy a ir a Motrico a ver una comunidad que hay allí, pero tú vente a la oración.
Y yo ese día iba con mis compañeros al Saja, a la discoteca, y pasé por el lugar en el que tenía la oración, y por una música que me picó, me quedé. Y bueno, pues ahí estaba Rafa Velarde. Rafa yo le conocía porque eras primo de mis vecinos, ¿no? Los Muge, Carlos Muge, que fue alcalde de Torlavega, que murió hace poco. Y a Rafa, que le llamamos Rafita, le conocía de eso. Le conocía también a Ana Cascón, porque era hija de mi director, ¿no? El director de mi instituto. Y bueno, es repetir la misma historia que se repite una y otra vez. Yo la viví en Torlavega, ¿no? Es decir, te encuentras con gente con una luz diferente. Y tú, que bueno, yo con 17 años no es que supiese mucho, pero notabas que aquella gente tenía algo que tú no tenías, ¿no? Yo no me acuerdo cuando me convertí. Yo creo que hablé mucho con Gelo, con Rafa en aquellos primeros meses, ¿no? Luego yo me fui a estudiar a Salamanca, pero siempre que volvía, mi referencia eran las comunidades. Y empecé a ir a Burgos. En Burgos yo recuerdo que mi referencia era Talita. En aquella época Luis vivía en Talita y ahí había, bueno, pues por ahí pasaba una fauna. Yo siempre que podía cogía la mochila y me escapaba, ¿no? Me acuerdo de gente como Cherry, Cereza, ¿no? Que, yo qué sé, me vio un día y me dijo, ay, tengo que componer un blues. Así. Claro, que una chica americana me diga que te va a componer un blues a un tío de Torlavega, o sea, ¿quién diría eso? Eso no lo vivía nadie. Eso era algo... Yo, de verdad, lamento los que se lo perdieron, porque aquellos años fueron del 77 al 81, que ya se terminó la fiesta. En Burgos recuerdo que fuimos con David Caporal y otro más, fuimos a un encuentro de la renovación carismática en Portugal. Fíjate que eso nos había perdido allí. En tren, volvimos, en los veranos íbamos a construir la casa de David, que estaba en Quintana Dueñas, ¿no? Bueno, fueron unos años maravillosos, ¿no? Es verdad que se idealizan las cosas con el tiempo, pero yo creo que en realidad fueron así. La parte católica, que a lo mejor es la más interesante que yo puedo contar, porque ya digo, aquí hay gente que puede contar muchas más batallas que yo, ¿no? Nosotros, cuando todo se deshizo, más o menos en el año 81, en Torlavega empezó un pequeño núcleo de gente. Estábamos, pues bueno, los que estamos aquí ahora, uno más. Estaban Carmen, Cani, estaba Gelo, Nanín, que había venido a estudiar medicina, estaba Lourdes, estaba Esther, estaba Yaque. Bueno, estábamos un grupito de gente y poco a poco empezamos a reunirnos con un cura que había sido profesor mío en el instituto, que era Pedro Antonio Gómez, que nos acogió un poco en su parroquia, ¿no? Y tuvo la paciencia y la inteligencia de no ver en nosotros unos críos, que es lo que éramos, de intentar escucharnos y de intentar poco a poco, pues, acompañarnos, ¿no? Hoy hablaremos de acompañar en ese proceso, ¿no? Total que nos quedamos en su parroquia, Bueno, la evolución ha sido larga. De ahí surgió la comunidad que después se llamó de Sal y Luz, la comunidad Torlavega que llamábamos siempre. De Sal y Luz salió la comunidad de Fe y Vida, que es donde Anabel y yo estamos ahora, y es una comunidad que está, bueno, pues ahora mismo en distintos sitios de España, entre ellos Burgos. Tenemos un pequeñito grupo en Burgos, ¿no? Que es la niña de mis ojos, porque está en Burgos. Y yo siempre que voy ahí se lo digo, ¿no? Esta ciudad para mí es especial y lo será toda la vida, ¿no? Yo lo que destacaría sería las siguientes cosas. A mí una cosa que me llamó la atención fue cómo una cierta genética se ha ido replicando en gente cada vez más joven. Es decir, yo veo gente ahora de 23 o 24 años para la cual encontrarse con evangélicos es totalmente natural, totalmente normal. Vivir la creatividad, vivir la libertad es totalmente normal. Estar en una especie de tierra de nadie en la que, sabiendo perfectamente en qué iglesia estás, eres capaz de relacionarte con gente de cualquier otro lado, ¿no? Yo creo que esa genética se ha reproducido. Y no sé cómo lo ha hecho, pero lo ha hecho.
Yo recuerdo que al principio me hizo mucha gracia, se lo conté a Luis, ¿no? Que también le hizo mucha gracia. Una chica que jamás había visto un protestante en su vida, ¿no? Una vez que tuvimos algunos problemas en una parroquia y tal, me dijo, oye, si las parroquias nos dan tanto problema, ¿por qué no nos hacemos protestantes? Digo, esto ha salido de alguna genética, ¿no? Esta especie de apertura, ¿no? Y aunque somos una comunidad católica, confesionalmente católica y aprobada por la Iglesia, en los últimos estatutos que presentamos, que eran los definitivos, a la Conferencia Episcopal Española, yo puse una cláusula, que es una cláusula única, hasta ahora que yo sepa, y es que existe la posibilidad jurídica de que gente evangélica pertenezca a la comunidad. Yo digo, sin eso, esto no está completo. Y curiosamente, nos lo aprobamos. Y de hecho ahora mismo en la comunidad tenemos gente evangélica. O sea, tenemos gente comprometida evangélica también, ¿no? Son poquitos, pero tenemos alguno. Y eso viene de donde viene. Evidentemente eso viene de donde viene, ¿no? Yo creo que el fenómeno de las comunidades de Burgos fue un fenómeno impagable que sigue perpetuando su historia de distintas maneras. Es decir, aquí yo mañana y pasado estaré con gente que no os conoce a ninguno de vosotros, pero que de alguna forma sabe que espiritualmente viene de este mover del Espíritu Santo, ¿no? Y que sigue extendiéndose y seguirá extendiéndose. Y yo creo que eso es una gloria y una gracia de Dios. Y es un poco lo que quería compartir así sencillamente, ¿vale? Vamos a hacer la pregunta, ¿quieres Jesús en tu vida? Y esto lo estamos haciendo para que quede grabado, para ver, incluir, supongo que algunas frases, porque todo no, para la película, el documental que estamos haciendo. Bueno, yo tengo 64 años y siempre digo que he conseguido más o menos lo que tenía que conseguir en la vida, ¿no? Jesús es mi todo. No me queda mucho más, ni tampoco es mucho más lo que anhelo ya a partir de este momento, ¿no? Él es una presencia continua, que siempre está ahí, a veces de una forma explícita cuando estoy orando, pero si no también, si en cualquier momento mi mente se va a Él y intento vivir en Él y sobre todo, lo que más me importa es hacer su voluntad. Él dice que sois mis amigos, hacéis lo que yo os mando. Entonces, para mí hacer su voluntad ahora es lo que más me importa en el mundo, más que ninguna otra cosa, absolutamente más que ninguna otra cosa. Él es también un misterio, es decir, es alguien con quien empiezo y no acabo, y nunca acabo de entender del todo, ¿no? Pero sin él no puedo vivir, de ninguna manera, ni quiero vivir. Y la experiencia que voy teniendo es que a medida que el tiempo pasa, todo se hace como más pequeño, menos importante, ¿no? Pero él no, él se hace como más grande, como más importante. Se va enseñoreando de todas las cosas, hasta de los pecados, las contradicciones que tienes. Antes era como más separado, ¿no? Pero ahora como que lo engloba todo. Y es por lo que quiero vivir y seguir hasta el final de mis días. Eso lo puedo decir. Hay mucha gente que igual no ha tenido la suerte que vosotros habéis tenido, a pesar de los momentos tan duros que a veces habéis vivido, ¿no? Pero que en el momento actual estáis reconciliados con Dios y estáis disfrutando de la presencia de Dios. A mí me gustaría saber si tendréis algún consejo o alguna pista por vuestra propia experiencia para aquellas personas que han ido perdiendo gas por el camino y han acabado perdiendo la esperanza y todo igual se ha quedado en un bonito recuerdo. No sé si me entendéis lo que digo. Yo creo que hay que tener en cuenta también los contextos, ¿no? Es decir, este es un encuentro espiritual y yo aquí no me quiero poner en otro plan, ¿no? Pero yo creo que la España de
la España del tardofranquismo, de unas características. Yo recuerdo el primer año en Salamanca, en mi facultad, en la Facultad de Letras, todo el mundo estaba en algo. Es verdad que la mayor parte de la gente estaba en cosas, pues en partidos políticos, maoístas, la LCR, trotskistas, de todo, ¿no? También los de Fuerza Nueva, había de todo. Pero yo recuerdo que había una efervescencia que se daba en todos los lugares. Es decir, había en la sociedad una búsqueda de cosas, ¿no? Ahora mismo eso no existe. Entonces, yo creo que, sin embargo, yo por ejemplo en la Iglesia Católica, que es la que conozco más, yo estoy viendo un interés. Hay un fenómeno, por ejemplo, el famoso fenómeno de Hakuna, no sé si habéis oído hablar de él, ¿no? No es un grupo musical, es una especie de movimiento, ¿no? Que a nosotros nos ha pasado por la derecha, o sea, hay que decir que es curioso, ¿no? Bueno, es verdad que es en unos núcleos sociales muy determinados también, es en unos ambientes muy determinados, gente que viene de colegios de Fomento, de Locus, etcétera y tal, pero está claro que hay un mover de ellos, es decir, independientemente de lo que tú pienses, de que te guste más, de que te guste menos, sin embargo reconozco que hay algo que es de ellos, y que yo no me imaginaba que ahí pudiera surgir nada. Pero lo he visto, por ejemplo, en mi casa lo he visto porque mi hija ha encontrado a Dios ahí. Que flipas en colores, porque yo digo, por el amor de Dios bendito, ¿no? O sea, yo no me lo puedo creer, pero es así. Entonces, Dios se está moviendo ahí. Y hay el otro día precisamente veía un documental de la cadena Arte. Yo veo muchos documentales de Arte. Arte es una cadena franco-alemana de documentales que antes los ponía mucho en el informe semanal, en Documentos TV ponían documentales de estos, ¿no? Yo los suelo ver porque están en YouTube. Y se titula El despertar religioso de la juventud. Estamos hablando de Francia y Alemania. Es decir, en la gente de 18, 19, 17 años está habiendo un despertar espiritual. Lo que pasa es que el mundo es tan complejo y tan amplio que a lo mejor nos lo perdemos. Es que hoy en día pasan cosas y no te enteras. No te enteras si no estás muy en los medios. Y yo lo estoy viendo, es decir, yo veo que hay una serie de gente, yo lo veo en la edad de mi hija, ¿no? Que ha tenido que ir a aprender fuera de casa lo que en casa pues, no aprendió. Pero sí que veo gente de su edad que está teniendo un despertar espiritual, de una manera que yo no hubiera sospechado. A veces con formas muy tradicionales, para mi gusto, demasiado tradicionales, pero que en el fondo son auténticas porque cambian vidas. Y yo creo que tenemos que estar atentos a eso. Es decir, el Espíritu Santo se mueve siempre, pero no siempre se mueve por tu barrio, ni por tu banda. Se mueve por otras bandas y por otros barrios, ¿no? Y yo creo que nuestra labor es ir a su encuentro. No juzgarlo ni condenarlo, como hicieron con nosotros también en su tiempo, ¿no? Enseguida te pones tú en ese lugar también. Lo que no encaja en tus parámetros, pues... Y si piensas que está muerto, equivocados estáis. Hablaré con él y en un tanto triste. Voy a hablar con él y me